Buenos días a todos. En primer lugar, pues daros las gracias a los medios de comunicación, a todos los que estáis aquí en esta convocatoria de presentación de estos nuevos cómics, como no, al Ayuntamiento de La Línea, a Raquel en su representación. Encantado de estar aquí otra vez con ustedes, a Nacho, a Estefanía, muchas gracias. Y bueno, ¿quién nos iba a decir, no?, que un año justo después de presentar el primer número, Nacho, Juanjo Trujillo. Largo los nombres. Juanjo, que he visto a Nacho, diputado, lo he visto ahora. Juanjo, el año pasado, cuando presentamos el número 1 de Tony M, no esperábamos, estábamos hablando de qué repercusión iba a tener, ¿no? Y fue bestial, ¿no? Las primeras semanas, los primeros meses nos quitaban todos los ejemplares, todos los números, todos los colegios pidiéndonos ponencias, y estuvimos conversando y diciendo, bueno, que íbamos a seguir trabajando, apoyando esta iniciativa que nos saca un poco fuera de lo que es lo común dentro de lo que es el trabajo por la democracia y la historia de nuestro país. Es un punto de vista diferente y que a la vista está, y aquí tenemos hoy otros 2 nuevos números y seguiremos trabajando por todo ese gran trabajo que tienes ahí acumulado, que ya nos comentaste de que tienes para dar y regalar, y seguir escribiendo y seguir maquetando y editando. Así que, bueno, nada, es un placer desde la mancomunidad, ¿no?, dirigir este área de cultura y que tenga este respaldo detrás, ¿no?, de todas las instituciones, tanto Ayuntamiento como la Diputación, sin la cual sería imposible que sacáramos estos proyectos adelante. Y bueno, esperemos que dentro de poco, el año que viene, pues estaremos presentando otros números nuevos, ¿no, Juanjo? Seguro, ¿no? Estamos trabajando en ello. Sí, lo sé, me consta. Así que nada más, darle la palabra a Raquel. Muy bien. Y seguimos con la presentación de estos números 2 y 3 de Tony M. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenos días a todos, a todas, y bienvenidos a la presentación, como bien decía Pablo, de los números 2 y 3 del cómic Memorias en Viñeta, una publicación que ha sido editada por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, con textos del autor de Juan José Trujillo, que recoge a través del formato de la narrativa gráfica distintos testimonios y episodios vinculados a la memoria social de nuestro territorio. La obra combina ilustraciones y textos breves para trasladar contenidos históricos y vivenciales desde una perspectiva divulgativa, utilizando el lenguaje del cómic como una herramienta de comunicación accesible para públicos muy diversos. A través de este formato se abordan experiencias personales, contextos sociales y acontecimientos que forman parte de la evolución del campo de Gibraltar en distintas etapas. Esta publicación se integra dentro de las iniciativas de difusión cultural desarrolladas en el ámbito comarcal, orientadas a acercar contenidos documentales e históricos a la ciudadanía mediante formatos contemporáneos y de fácil lectura, favoreciendo su incorporación a espacios culturales y fondos bibliográficos destinados a consultas y lecturas públicas. La distribución de los ejemplares es totalmente gratuita hasta completar su existencia y facilita así el acceso directo de la obra en el marco de esta actividad. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos a los familiares, y bueno, a ti darte la enhorabuena por el trabajo que realizas y a la Mancomunidad por la divulgación y la edición de este cómic. Y ahora le paso la palabra a Estefanía, directora de esta biblioteca, y ya después al autor, que es el protagonista. Bueno, es una biblioteca municipal, en un acto como este, donde ve la luz de nuevo una obra gráfica, que es algo que cada día más vamos viendo nuevos trabajos, y especialmente este, que es la continuación del número 1 de la colección de memorias en viñetas, que gracias a la publicación, o sea, gracias a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, pues autores locales, como en nuestro caso Juanjo Trujillo, puede ver que su obra, bueno, pues cobra vida y luego puede formar parte de los catálogos de las bibliotecas municipales, como en nuestro caso, ¿no?, porque la difusión es gratuita.
Por mi parte, me queda tan solo darle la enhorabuena a Juanjo por un trabajo más, que además tenemos la suerte de ir incorporando no solo esta colección, sino otra de su ámbito más profesional a esta biblioteca, de manera que todos los usuarios que quieran acceder tanto a esta novela gráfica como al resto de su trabajo lo pueden consultar aquí, y esperemos pues que esta colección siga creciendo y que sigas aportando pues tu creatividad a lo que es la novela gráfica, y que ojalá que pueda sorprendernos con algún tipo de creación destinada a los más jóvenes. O sea, te reto, Juanjo. Y nada, le paso la palabra a Juanjo, que es el verdadero protagonista de hoy. Me gustaría dar las gracias a tanta gente conocida, a tantos amigos, amigas. En cierta manera, todo lo que se está haciendo es por ello también, ¿no? Si tú no trabajas en función de la amistad, prácticamente estás perdiendo un poco de referencia, ¿no? En cierta manera también cerramos un ciclo de 80 años. Realmente una historia con más de 80 años, ¿no? Que aunque puede parecer que es el pasado, realmente estamos hablando de ella en presente, incluso en clave de futuro, porque esta revista está dedicada realmente a los jóvenes, porque el encargo que nos hicieron por parte de la Mancomunidad es: Juanjo, ya estamos un poco cansados de las típicas propuestas académicas, serias, que sí, que está bien, pero es que para un ámbito de estudio, pero los jóvenes no tenían ninguna referencia de lo que era la memoria democrática, ¿no? La memoria histórica. Entonces, claro, yo en mi época sacamos la primera revista de cómic en Andalucía. No se hizo ni en Sevilla, ni en Granada, ni en Málaga. Se hizo en la línea de la Concepción, en el campo de Gibraltar. Sacamos la revista Tuboscape. Estamos hablando del año 83, ¿no? O sea, que ha llovido. Una revista que editábamos en aquella época más de 50.000 ejemplares. Se distribuía por toda Andalucía. Lo hacíamos en una rotativa de Jaén, ¿no? Y sacamos 5 números, pero aquello puso la línea en el punto de referencia de lo que era el cómic, ¿no? Incluso llegamos a organizar ferias del cómic, donde trajimos a gente como Tutén Editores, la gente de Norma Editorial. Aquí vinieron Carlos Pacheco, un montón de gente importante del mundo del cómic. O sea que la línea tiene una tradición del cómic de tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo digo que cerramos una época, es porque de 80 años para acá hemos cerrado por fin, que es lo que vamos a presentar ahora, el número 2 y el número 3, de Recuperando a Tony M. Tony M no es ni más ni menos que Antonio Melgar, ¿no? Uno de los mentes más lúcidas y con más ideario que había en la guerra de España. Fue de los primeros en levantarse, siendo un zapatero de profesión. Aquí tenemos a don Luis García Bravo, que nos puede dar más información sobre quién era Luis Melgar, ¿no? Luis es el que me ha dado toda la cobertura histórica, ¿no? Es uno de los grandes del memorialismo en Andalucía, el creador del Foro por la Memoria, etcétera. Yo sin ellos, sin él, sin Luis, sin el hijo, pues no tendría, digamos, la cobertura histórica, ¿no? Que requiere una historia, porque aunque esté ambientada en el futuro, todo está basado en hechos absolutamente reales. Entonces, claro, nosotros, ¿por qué lo ambientamos en el futuro? Porque si el objetivo nuestro es que los jóvenes se interesen, yo me quería apartar de las propuestas habituales, como la de Paco Roca, ¿no? Donde hacemos un cómic demasiado, digamos, documental, fiel a la historia, ¿no? Con personajes, momentos y escenarios. Entonces, no, esto como se lo dé a los jóvenes, Paco Roca vende, pero Paco Roca vende en un ámbito de público no precisamente el joven, ¿no? Sino un público mucho más adulto. Entonces yo, bueno, me llevo al personaje al mundo de la ciencia ficción, más cercano de Star Wars, o la Guerra de las Galaxias, o sea, cualquier película que pueda haber ciencia ficción, y allí, junto con lo que eran dos investigadores, que eran los que iban buscando a estos guerrilleros que estaban perdidos por diferentes galaxias, ellos iban buscándola con la intención de que recuperaran su seña de identidad. O sea, éramos un juego de que hay gente que están luchando por la libertad en otros planetas, pero desconocen su origen. Entonces, los investigadores son los encargados de recuperar su memoria, incluso para que ellos mismos sepan quiénes son, quién eran. Entonces, ¿por qué ha tenido tanta repercusión el cómic? Porque ante nuestra sorpresa los jóvenes se sentían no solo identificados, sino alucinados de no conocer a estos tipos de personajes. Porque la pregunta que más nos decían en las presentaciones era: ¿por qué no nos han contado esto? ¿Por qué lo desconocemos?
Entonces digo, bueno, pues aquí hay una serie de instituciones a la cual le agradezco y sin la cual sería imposible haber hecho este trabajo, ¿no? Gracias a la Mancomunidad, gracias al Ayuntamiento por apoyarnos y gracias también a la biblioteca por dejarnos presentarlo aquí el cómic, porque sin vosotros esto no sería posible. O sea, nosotros hemos hecho 3.000 ejemplares. Los 3.000 ejemplares se agotaron en menos de 2 meses. O sea, nosotros no tuvimos que crear interés en promocionar el cómic. Nosotros tuvimos que gestionar las presentaciones del cómic porque teníamos demasiadas demandas, ¿no? Nos llamaron de bibliotecas, lo hemos presentado en escuelas de arte, en bibliotecas, en centros educativos, y claro, cuando se acaba ya no podíamos seguir más. Ahora vamos a tener un segundo problema porque para el número 2 y para el número 3 nos están llamando para más sitios, pero del número 1 esto ya son un objeto prácticamente de culto, vamos. O sea, no me extraña que haya un Tom Manta por ahí vendiéndolo off the record, ¿no? Y claro, incluso, y es una anécdota, no, poca gente lo conoce, pero si entra en mi blog lo verá. Esto nos copiaron, la portada nos la copiaron una película a nivel nacional. Una película que se llamó Recuperando a Laura, o no me acuerdo, un nombre así, que era copiar exactamente la personaje, en vez de un hombre era una mujer, estaba de pie, estaba con la fotografía exactamente igual, el mismo tipo de letra, el mismo color, absolutamente todo. Yo intenté ponerme en contacto con la productora, ¿no? Para ver, pues decirle, bueno, Guillo, por lo menos, yo no te estoy pidiendo nada, pero por lo menos haznos promoción, di que habéis estado influenciados por nosotros y que os ha gustado la idea y por lo menos en vuestras presentaciones de la película comentad de que habéis... Pero claro, no llegaron ni a respondernos absolutamente, claro. Entonces, en definitiva, al presentar el número 2 y el número 3, cerramos un arco. O sea, si la colección se llama Memoria en Viñeta, nosotros la hemos planteado como una colección, mientras que la Diputación y la Mancomunidad nos estén apoyando, pues seguiremos sacando ejemplares. Nosotros creamos lo que se llama en el mundo del cómic arcos. Arcos son como capítulos donde tiene historias conclusas, ¿no? Tiene un comienzo y tiene un final. Nosotros, Antonio Melgar, le hemos dedicado 3 números. En el primero apenas teníamos con 20 páginas, que es el formato del comic books, ¿no? Americano, ¿no? 20 páginas. Apenas teníamos espacio para contar o poner en contexto a los personajes, las situaciones y la trama. Y claro, todo el mundo se quedó un poco pillado porque al final del número 1 termina el personaje enfrentándose con un personaje que se llamaba el archivero. El archivero viene de una anécdota que me cuenta Luis, que dice que cuando ellos iban a los archivos, los investigadores recorren toda España en busca de un papel, ¿no? de un documento, era como una cuestión de lotería. Dependía si el archivero era alguien que prestaba ayuda, alguien que era indiferente o alguien que incluso le impedía que llegara al documento ese que estaban investigando. Entonces me decían, era como jugar a la lotería. Entonces el archivero estaba montado con bolas blancas, negras y grises, ¿no? Claro, ahí se queda, pero claro, él continuará, todo el mundo me estaba preguntando. Claro, la sorpresa está, porque yo tampoco tenía muy claro cuándo íbamos a sacar la edición el 2 y el 3, ¿no? Cuando me dijeron que Juan, adelante con el número 2 y 3, cerramos el arco, pues entonces digo yo, aquí vamos a contar la historia. Entonces en el número 2 es como un número donde hay una cierta experiencia de epifanía, ¿no? De descubrimiento, una transformación de cuando el archivero, a través de los investigadores, le otorga el conocimiento a Tony M. Tony M. reconoce quién es él, ¿no? Cuando él descubre realmente su historia, porque en el número 2 lo que vamos contando en viñetas sueltas son fragmentos de la vida de Antonio Melgar, de Tony M. Nosotros llamamos Tony M para ponerle un nombre más, pero en todas las páginas se va explicando realmente quién es Antonio Melgar. Entonces, en el número 2 está ya la conversión de esa persona que luchaba y no sabía por qué, al recuperar el conocimiento de por qué actuaba de esa manera, eso lo cambia, todo conocimiento cambia. No es igual una persona cuando entra a una biblioteca que cuando sale. Hay una transformación, incluso, aunque aparentemente él no lo sepa, ¿no? Siempre hay una conversión cuando tú lees, ¿no? Que es totalmente diferente a cuando tú utilizas el móvil. El móvil es un instrumento que hasta cierto punto rebaja las expectativas mentales, en cambio un libro te expande la mente, vamos, y hay montones
de estudio hecho, ¿no? Entonces nosotros, otro de los elementos que queremos con el cómic era recuperar la lectura en papel, ¿no? Era como una especie de descolonizarnos del mundo digital, ¿no? Vamos a ir al papel, vamos a recuperar el papel, y si nuestro cerebro es función de 500 años de historia, desde el mundo de la impresión del libro, pues no vamos a... O sea, no estamos diciendo no coja el móvil, pero no solo no coja el móvil, ¿no? Lee en papel, ¿no? Sobre todo. Y ya si en el número 2 termina donde Tony M. ya sabe quién es él, porque se lo han contado, ahí el número 2 tiene páginas un tanto extrañas, porque son como una transformación, como un sueño, ¿no? Que en definitiva es el proceso de reconocimiento de uno mismo. En el número 3 es quizá el más sorprendente de todo, porque son propuestas de qué hacer para que la memoria histórica no se pierda. Son diferentes escenarios donde, si tú quieres, puedes hacer algo porque la memoria no se pierda. O sea, entonces son todo el número 2 es como Tony M. explicando diferentes opciones en un futuro, pero que puede ser perfectamente en un presente, ¿no? O sea, en definitiva lo que está diciendo el número 3 es, si no se hacen más cosas por la memoria histórica es porque no se quiere, no porque no haya capacidad, no porque no haya personajes, no porque no haya interés porque se haga, no se hace porque hay una desidia, un desinterés, y bueno, pues nosotros estamos aquí para recuperar, y gracias a la Mancomunidad, gracias a la Diputación y gracias al Ayuntamiento tenemos la posibilidad de continuar. Y ya al terminar el número 3, la historia de Antonio Melgar, nuestra idea es seguir con otro de los grandes luchadores por la libertad que hubo en la zona, que era Bernabé López Calle. Bernabé López Calle es todo un personaje, ¿no? Luis ha escrito un libro sobre él, ¿no? Como el Traición en el Ocaso, ¿no? Tenemos documentación, tenemos familias cerca que están en campamento, ¿no? Y este personaje va a tener, si nos da la opción, 5 volúmenes. Ya estamos trabajando en el guión, contando la historia, y claro, estamos recuperando una memoria de la comarca, de la zona, y la estamos llevando a todas partes, porque a mí me han hecho entrevistas en podcast de cómic a nivel nacional. Claro, el gran problema está, bueno, pues mándame 500 ejemplares. Yo sí, te voy a enviar 5 con mucha suerte, ¿no? Y vamos a administrar los pocos que nos quedan, ¿no? Pero claro, que lo que quiero decir es que hay un interés. Incluso os puedo decir que desde Gibraltar, donde yo trabajo, yo soy el director de la revista OTU de Medio Ambiente, nos han pedido que si quieren sacar una versión de este en inglés para ellos, porque les ha gustado la historia, ¿no? Entonces quieren sacar lo que se llama un número integral, donde están los 3 números juntos, y en inglés, ¿no? Para que entonces estamos exportando figuras históricas de la comarca, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Estamos viendo. En definitiva, y para terminar, la acogida del número 1 fue brutal. En las escuelas de arte, por ejemplo, aprovechábamos una especie de taller o mini taller sobre cómo hacer cómic, y lo hacíamos directamente sobre Tony M, ¿no? Entonces, claro, en la Escuela de Arte de Algeciras, por ejemplo, distribuimos cerca de 300 ejemplares. Escuela de Arte de Cádiz también, en la Politécnica, incluso en la biblioteca de Jimena, en la biblioteca de Ceuta nos llamaron. Esto se presentó incluso en Ceuta, ¿no? O sea, eran entrevistas en medios, etcétera. O sea que el recorrido y la aceptación de la colección como un elemento nuevo, innovador, es brutal. Y teniendo en cuenta que si el objetivo de los jóvenes era que se interesaran por el tema, hay ahora una cantidad de peticiones nuestras para hacer presentaciones brutal. O sea, nosotros teníamos que, yo intentando gestionar un poco el interés, porque primero necesitamos la presentación oficial y ya luego haremos todas las diferentes, porque hay mucha gente que no pueden venir por la hora, por el día, etcétera, pero que hay un interés brutal en seguir con este tipo de presentaciones. Y para terminar, aparte de agradecer también a Luis, padre, el apoyo que nos ha dado desde el punto de vista histórico, y sobre todo también Luis, hijo, que con su asociación Tierra Olvido es el que se está encargando de ponernos en marcha el Relaciones Públicas, ¿no? El que me genera la road movie, ¿no? de la película, de ir por todos los pueblos. Él me lo está gestionando a través del blog de la asociación, y por lo tanto, bueno, nos está apoyando en ese tipo de planteamiento. Y ya para final quiero agradecer, porque aquí tenemos a la familia directa de Antonio Melgar, de Tony M, ¿no? Entonces yo le pediría a la hija que han estado aquí que se acerquen, les queremos regalar un detalle.
Un detalle que le hemos dado. Ay, No importa. Con las 3 portadas. si os ponéis aquí. Hay de ellas sale en el cómic una de las viñetas que es Universo, el hijo de Antonio Melgar, que era llevándole entre los recovecos, que ya nos lo ha contado hace un rato, ¿no? Claro, se metía el niño por... Explícalo. Y bueno, su padre ya cuando últimamente se fue a la sierra, porque ya venía de las cárceles, venía de muchas luchas, y dijo, ya no me cogen más, si me cogen. Sí. Que estuvo cuando terminó la guerra, le dieron un diploma en una carta por su punto. Bueno, eso sí, eso lo tenemos guardado. Por su labor que había hecho con los presos. Y él está pues, o sea, diremos, cuando lo metieron en la cárcel era por rebelión a la causa. Era lo que ponía 20 años. No quiso ir a la guerra. Entonces, él cogió y cuando ya la buena conducta que tuvo, porque estuvo en la cárcel de Madrid, estuvo en Jaén, por media España, entonces cogió y dijo, cuando ya, diremos, lo soltaron, por buena conducta, pues dijo, ya no me cogen más, porque él llegaba a Jimena, y en Jimena, pues era todo el mundo iba, tengo este problema, tengo el otro problema, tengo el otro problema, y él se metía en los problemas de todo el mundo por ayudar. Y digo, ya me voy a la sierra y no me cogen más. Y mi padre, Universo, era un niño, tendría en aquel tiempo 13 años, 12, 13 años, no más. Más chico. Se colgaba las perchas de cacería. Un niño se colgaba las perchas de cacería, porque decía, si me paran, pues digo que voy a coger pajarito al monte, allí al hospital. Y se metía en Jimena, ellos vivían en la calle Justo, y daba también a la calle Sevilla por otra puerta. Se metía por un hueco que había, como era un niño que había, y atravesaba toda Jimena bajo tierra. Él entraba desde arriba y cuando salía ya salía fuera de Jimena. Por eso no lo cogían nunca, porque claro, si hubiera ido por las calles, pues hubiera dicho, usted es el hijo de esto, vamos detrás de esto. Y así fue como él iba, había su padre, siendo un niño, a los montes. Y bueno, historia hay para contar y de todo. Su madre, que era Solidaridad, la madre de mi primo Silvestre, pues ella también era un poquito más mayor, también pasó muchísimo, porque ellos eran todos de carácter fuerte. Ellos, su padre, desde que nacieron, eran niños que no eran analfabetos. Esos niños sabían leer, sabían escribir, sabían de cuenta, tanto los hombres como las mujeres. Mi tía, Germina, que allí está su nieta, dice que era la que recitaba mejor del mundo, porque mi abuelo escribía. Eso lo he heredado yo de mi abuelo, porque yo he sido autora de carnaval muchísimos años. Me metí en el carnaval porque era lo que ya había. Quiere decir que con muchísimos premios, he sacado canteras, Algeciras de niños que hoy son los que están hoy concursando. Y él tenía como si fuera, igual que García Lorca, no tenía barraca, pues mi abuelo tenía como un pequeño teatrito y se dedicaba ahí a todas las aldeitas, todo. Y mi tía Germina era la que recitaba lo que mi abuelo escribía. En fin, he tenido una familia que han pasado años y años y años y no hay quien la tumbe. Mi hijo hoy en día es enfermero, entonces él tiene una consulta y ellos miran cuando entran, fulano, el otro, y ellos dicen un hombre de Jimena, el paciente que iba a entrar, y cuando el hombre entró, él le hizo todos sus reconocimientos, sus cosas, y le dijo, ¿usted es de Jimena, no? Y le dijo el hombre, sí. Dice, pues mi familia es de Jimena. Y dice, ¿qué familia es? El hombre era de Medianera. Y dice, mi familia es Melgar. Y le dijo el hombre, ¿Melgar? Pero Melgar, el hombre como diciendo y le digo, sí, Melgar. Dice, bueno, pues yo no he conocido a tu abuelo, ya su bisabuelo. Dice, pero mi padre, mi padre, contaba de que Melgar
perdió la vida por el pueblo de Jimena, por ayudar a muchísima gente, a muchísima. Y entonces el hombre se levantó, le dio la mano a mi hijo y le dijo, yo nada más que en el recuerdo de mi padre, de mi abuelo, de lo que ellos contaban, de verte hoy aquí, el hombre se quedó como diciendo, es que esto es la historia, es la historia. Entonces mi hijo es un guerrillero también, o sea, no lo podemos ocultar, Y ya está, esto lo pondré yo con todos mis trofeos que tengo y lo pondré de recuerdo allí en mi casa, en uno de los sitios, y Luis lo sabe que puede contar conmigo y desde hoy Juanjo también, para todo lo que le hagan falta y todo. Y quiero recordar también a mi abuela, que fue Ángeles Sierra, que ella fue, no veas, mira lo que está haciendo él. Nosotros a mi abuela sí la conocimos, pero mi abuela ya es que eso ya era, si se habla de él... hay que multiplicar por mucho. Ah, ya, él lo está diciendo. Y ya, venga, pues muchas gracias por todo. Y nada más quiso hablar, mi abuela nada más quería hablar de lo que había pasado. Claro. Llegaron andando hasta Castellón de la Plana. Y de Castellón de la Plana mandaron a mi abuelo a Marto, a la prisión de Marto en Jaén, y se pasaron a Marto. Y estuvieron viviendo en la casa de la familia del cantado este. De Juanito Valderrama. Ah, Juanito Valderrama. Era muy amigo de Juanito Valderrama. A ver, gente, estamos hablando de hace... Juanito Valderrama, que estaba con el Pavón y Pavón tenía una lucha. Pues nada, muchísimas gracias Enhorabuena. por todo. Y te Muchísimas deseo gracias. el mismo éxito Pues que en nada, el número 1. Gracias a vosotros porque sin vosotros podemos repetirlo, es imposible que hubiese salido todo este. Nos vemos el año que viene.